Ellos, hermanos, estaban fortificados y estaban rodeados de rocas, estaban en una parte muy alta, y eso causó, hermanos, que ellos se confiaran demasiado. Y ahorita vamos a entender el por qué la Biblia, o por qué cuando se presenta al Señor Jesucristo, hermanos, Él les señala y les recalca algunas cosas. Hermanos, hablando de Sardis, ellos tenían una religión pagana, donde ellos, hermanos, adoraban a los dioses. Si usted ubica en la historia, los griegos tienen muchos dioses. Pero en el caso, hermanos, de Sardis, ellos adoraban a Cibeles. ¿Quién era Cibeles, hermanos? Un nombre dado por los romanos, o adoptada por la cultura romana, quien ella fue, y de acuerdo a la historia, la madre de todos los dioses. Voy a pedirle a mi hermano Ernesto, no sé si ya tenga el micrófono listo, para a continuación vamos a darle lectura, hermanos. La semana pasada, hablando de la iglesia de Tiatira, estuvimos un poquito hablando, ¿verdad?, de Artemisa. Hablamos que en la cultura egipcia era Isis, una diosa. Pero más tarde, con la cultura, hermanos, y la llegada en la conquista de los griegos, fueron adoptando, ¿verdad?, la misma diosa, pero cambiaron el nombre, hermanos. Y ahí era conocida como Cibeles. Pero, hermanos, es el mismo nombre, Cibeles, con Artemisa, que fue más conocida en toda Grecia, hermanos, como, ¿verdad?, Diana, la gran Diana, o la diosa Diana, o Diana de los Efesios. Y voy a pedirle a mi hermana Yadé que si puede darle lectura, hermanos, a 2 versículos que van a hablar tocante a eso, para entender lo que la Biblia, hermanos, lo que la historia dice. Y como podemos darnos cuenta, hermanos, nosotros los cristianos evangélicos tenemos pruebas arqueológicas, paleontológicas, geográficas, geopolíticas, hablando en todos los aspectos, y en cualquier área educativa que usted vaya, va a darse cuenta que todo lo que está escrito es real. Hay evidencia. Este libro es contundente y por ende es tan real, hermanos, porque todo lo que aquí la Biblia señala existe en este tiempo y todo es real. Entonces, hermanos, a Cibeles es la misma diosa Artemisa que adoraban, hermanos, en Sardis. Y mire, la Biblia habla que de esa diosa llamada Diana de los Efesios. Hechos 19, 27 y 28. ¿Qué dice, hermana Chede? Hechos 19, 27 y 28. 27 y 28. Amén. Permítame un poquito. Sí, amén. Nosotros, hermanos, vamos a estar tomando nota de aquello. Se va a dar unos versículos que no se van a leer aquí, hermanos, pero es muy importante que cada versículo que usted, hermanos, anote en relación a este tema, lo lleve con usted para poder darle lectura en casa. Amén. Dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Se da cuenta, hermanos, cuando Pablo llega a esa región y él empieza a predicar de un Cristo vivo, que Él es el Todopoderoso y es el Dios de todos los dioses y que ningún Dios pagano. Y aquí en el verso 27, hermanos, cuando ellos oyeron hablar a los apóstoles, hermanos, y en especial al que anduvo por esa zona predicando Jesucristo, el apóstol Pablo, hermanos, él describe esto, que cuando ellos llegaron a ese lugar se irritaron, ellos se enojaron, hermanos, y empezaron a murmurar entre los religiosos y empezaron a decir, hermanos, que iban a desacreditar o con la llegada del evangelio o con la predicación de Jesucristo, dice, van a tener en poco el templo de la gran diosa Diana. Ahí está en el verso 27, lo van a tener por nada. Y dice que, y en la parte final del verso 27, aquella quien es venerada en todo Asia y el mundo entero. Claro, está hablando de aquella época en Asia Menor, en donde estamos viendo que estaban geográficamente ubicadas las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. Y el verso 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Usted puede decir, bueno, pero no habla de Sardis. Bueno, Diana era venerada en todo Asia y en el mundo del tiempo antiguo.
Entonces, hermanos, Cibeles o Artemisa, Isis, Diana de los Efesios es la misma mujer. En la cultura romana, hermanos, está representada con un niño en los brazos. Usted sabe a quién se refiere. Hoy en día, hermanos, la conocen, ¿verdad?, como la Virgen María. Porque aparte de que en los griegos, hermanos, para los griegos, para ellos es la madre de todos los dioses. La más venerada, hermanos, de todos los griegos fue esta mujer, Diana, o Cibeles o Artemisa, como usted quiera decirle, es la misma mujer. También, hermanos, para los romanos, cuando ellos adoptaron, ¿verdad?, a Diana de los Efesios, para los romanos, ellos le llamaron la madre de Dios. ¿Se da cuenta la aberración, hermanos? Y quiero decirles, hermanos, que ellos veneraban tanto, ¿verdad?, a esa diosa. Y quiero decirles, hermanos, que ahí en Sardis había tanta idolatría. Había, hermanos, esta iglesia era una iglesia activa. Era una iglesia que no estaba sentada. Estaba activa, hermanos, pero vamos a ver que el Señor señala algunos problemas demasiado serios en esta iglesia. El verso 1, hermanos, vamos a ver cómo el Señor se va presentando, ¿verdad? En cada iglesia que se presentó la semana pasada, por ejemplo, damos un breve resumen, ¿verdad?, sobre la iglesia de Tiatira. Dice: el Hijo de Dios dice esto. Hablamos por qué se refería al Hijo de Dios, porque en aquella iglesia el Señor le dice al pastor: hay un problema serio de identidad. Muchos tenían en poco quién era Jesucristo, su deidad, su soberanía. Y en el caso de Sardis, la que estamos tocando ahorita, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene, dice, los 7 espíritus de Dios. Fíjese, hermanos, ¿quién es el que está hablando? El que tiene los 7 espíritus de Dios es el que está hablando. Y las 7 estrellas dice esto. Cuando habla del número 7 en la Biblia, está hablando de perfección total, la plenitud del espíritu, lo perfecto, lo completo. Por eso el 6 es imperfección, es el número imperfecto. Y el 666 que usa el diablo, ¿verdad?, es algo diabólico. Pero cuando se usa el 7 en la Biblia, es el complemento del espíritu. Y aquí está diciendo, hermanos, a hermanas Yedez, si puede ir preparando Isaías 11:2. Yo voy a leer lo demás, pero Isaías 11:2. Ahí, hermanos, se registra, ¿verdad?, los 7. Usted puede decir: yo sabía que hay un espíritu. Hay un solo espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay 7 evidencias, 7 manifestaciones que se hicieron, hermanos, contundentes y presentes en el ministerio y en la vida de Jesucristo. Y ahí están, hermanos, registrados en Isaías 11:2. Cuando lo tenga puede darle lectura, hermano. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1, el espíritu de Jehová. ¿Y luego qué dice? Espíritu de sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo y de poder. 4, 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de Jehová. Y de temor de Jehová. 7. Se da cuenta, hermanos, ahí está hablando de lo completo. El número 7 es la plenitud. Ya el profeta Isaías estaba hablando del espíritu, los 7 espíritus manifestados en la persona de Jesucristo. Y luego cuando dice la parte del verso y las 7 estrellas, Apocalipsis 1:20, ahí nos hace saber que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Eso es Apocalipsis 1:20. Las 7 estrellas vienen representando, hermanos, ¿verdad?, las 7 iglesias y también sus 7 pastores, ¿verdad?, que el Señor tenía ahí. Entonces el Señor recalca algo muy importante, lo cual nos dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, el mensaje para Sardis es un mensaje demasiado fuerte, que debe de estremecer a todo cristiano. Porque la palabra, muchas veces cuando se da una palabra de promesa decimos: amén, esa palabra es para mí. Pero cuando se trata de exhortación, porque hay elogios en la Biblia que Dios apunta, recalca y no olvida. Por ejemplo, dice: yo conozco, ¿verdad?, tus obras, tu amor, tu paciencia, y el Señor lo señala. Pero también cuando el Señor reprende, hermanos, para la iglesia
o para las 7 iglesias, el mensaje también tiene que ver con nosotros. Por ende, hermanos, este mensaje también es para todo pueblo de Dios, para todo hombre que ha dejado de trabajar para el Señor, para todos aquellos que han descuidado su vida espiritual, para todos aquellos que ya se encuentran en un estado caótico hablando espiritualmente. Yo conozco tus obras. El que está hablando es el Señor Jesucristo. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Se da cuenta, hermanos? Que se sepa que Sardis, el pastor de la iglesia, el líder, y todo Sardis y el mundo entero sepa que el que da el mensaje es el que conoce todas las cosas, y que no hay nada oculto delante de su óptica o de sus ojos. Tú tienes nombre de que vives. Históricamente, hermanos, como les decía hace un rato, Sardis era una ciudad muy rica. Tuvo un rey llamado Creso, que fue derrocado por Ciro el Grande, un rey, hermanos, babilonio. Que él, hermanos, cuando vino y derroca, hermanos, ¿verdad?, a ese rey en la parte de Lidia, porque era Lidio, era la capital de donde se regía toda aquella zona, hermanos. Ellos estaban tan confiados que ciertamente ellos, hermanos, al principio escucharon el evangelio. Y tomen nota, hermanos, del libro de los Hechos 19 del 10 al 11. Solamente lo voy a explicar. Ellos escucharon el mensaje, ellos empezaron bien, empezaron a trabajar, estaban avivados, tenían servicios gloriosos, cultos de adoración, estaban en fuego. Pero llegó el momento, hermanos, que ellos trabajaban arduamente, pero llegó un punto que ellos empezaron a decaer espiritualmente. Estaban activos, hermanos, pero ya no había conexión. Hay gente que en este tiempo puede estar en la casa de Dios, pero realmente no estar. Quiere decir que solamente hacían acto de presencia. Eso le pasó a Sardis. Sardis, hermanos, descuidó la oración. La cita que le di, Hechos 19, 10 al 11, ahí nos habla cómo ellos recibieron la palabra, cómo el evangelio fue creciendo, cómo ellos estuvieron avivados, hermanos, cómo la palabra avanzó, hermanos. Pero llegó el punto que ellos dejaron morir la palabra, dejaron la oración, dejaron de gozarse en el Señor, y poco a poco, hermanos, ellos fueron espiritualmente agonizando. Y cuando el Señor dice: tienes nombre de que vives, es porque tenía una alta reputación. Era una ciudad que decían los adversarios: wow, es una ciudad impenetrable. Tiene murallas tan grandes, está en una ribera que es muy difícil que el enemigo venga y, hermanos, destruya o entre a Sardis. Por eso ellos tenían esa reputación de que ellos, ¿verdad?, tenían vida. Pero Jesucristo, que todo lo ve y sabe realmente quiénes somos, les dice: no es como ustedes lo dicen. Tienen un nombre, mire, tienen una reputación, pero como yo miro lo que nada ni nadie puede ver, ustedes están muertos. Muertos, hermanos. Verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. La palabra Sardis, como dijimos, los sobrevivientes o el remanente que queda. Hermanos, a la verdad no todos estaban en esa situación. En la iglesia todavía había gente que estaba en fuego, pero en su mayoría y en la ciudad, el paganismo, la religión, el descuido espiritual los llevó a ir muriendo, hermanos. Y el Señor le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ya tenían algo, habían escuchado el evangelio, la palabra, la oración, el ayuno, pero había otras obras, otras cosas que ellos dejaron de hacer. Y el Señor le dijo: miren, guárdenlo y afírmenlo, porque si no, lo que tienen también se les va a morir. Y cuando dice sé vigilante, hay algo que el Señor le recalca, y la historia lo hace saber también. Que ellos se confiaron tanto, hermanos, que no pusieron soldados. No había centinelas, como era una parte alta, era una parte muy difícil, una ciudad impenetrable. Solamente, hermanos, ellos tenían sus fiestas, el paganismo, y, hermanos, a todas las personas de ahí se descuidaron. Y a causa de eso, hermanos, el rey Ciro, cuando llegó a Sardis, observó y estudió la ciudad, cómo él podría entrar. Y, hermanos, se da cuenta que solamente había un soldado, y eso está a través de la historia, a través de los historiales y documentales bíblicos. Hermanos, nos relata
que un soldado andaba vigilando uno solo, y el rey Ciro ofreció, ¿verdad?, a quien pudiera descubrir algún túnel, alguna puerta, alguna entrada para entrar y derrocar, hermanos, la ciudad y poder conquistarla. Le daría una recompensa muy grande a cualquiera que pudiera, hermanos, saber, ¿verdad?, cómo entrar a la ciudad. Y ese soldado que estaba ahí, hermanos, se le cayó el casco, él baja, ¿verdad?, por la muralla y no se dio cuenta que lo estaban vigilando. Y la historia dice que era tanta la confianza que no había centinelas en primer lugar, no había nadie quien vigilara. En el ámbito espiritual tiene que ver con nosotros, que nosotros debemos estar alarmados en contra del enemigo, del adversario, y no estar confiados. Sardis se había descuidado, hermanos. Todos sus gobernantes, sus líderes, todos vivían confiados y descuidaron una parte tan importante. Y a causa de eso, hermanos, cuando ellos pudieron encontrar el lugar, hermanos, pasó que Ciro el Grande vino y fácilmente, hermanos, pudieron entrar a Sardis porque no velaron. Y eso mismo pasó 2 veces en la historia. Está registrado que también Antíoco Epífano el Grande también usó la misma estrategia, hermanos, en un descuido. Por eso Jesús le dice: sé vigilante. ¿Por qué? Porque ellos ya no velaban. Hablando literalmente a la gente que no cuidaba, pero en el ámbito espiritual, hermanos, le está diciendo: tienen que velar. Porque así como literalmente el enemigo vino para destruir a la ciudad, saquear todo el oro, la reputación, el gran nombre que tenían, hermanos, solamente que había quedado en el pasado. Y ahora Sardis estaba muriendo. Sardis estaba muerta, hermanos. ¿Está conmigo? Entonces el Señor le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí es donde vamos, hermanos, y estamos hablando de que la palabra es directa, que la palabra es dura, hermanos, y es fuerte. El que nos conoce dice: yo que todo lo miro, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, que por mucho que alguien en su fuerza o en su humanidad diga: estoy bien delante de Dios, pero qué terrible sería, hermanos, que el Señor viniera, o un ángel, un mensajero, hablando de un ángel, ¿verdad?, un ser celestial, se parara enfrente de mí, delante de usted, y que dijera: ha sido observado. Y es una realidad, somos observados. Pero el Eterno, el Todopoderoso, comunica lo siguiente: no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué haríamos? Entonces este mensaje es para que usted y yo, hermanos, podamos analizar nuestras vidas. ¿Será que, hermanos, nuestras obras, nuestro espíritu, lo que estamos haciendo, la forma que estamos en la iglesia, la forma en que nos dirigimos a Él buscándolo a través de la lectura, a través del ayuno, a través de la oración, a través del servicio, a través del trabajo para el Señor? Y trabajar, ya hemos hablado que es trabajar para Dios, hermanos, es ganar almas, es hablar, es predicar. Eso es trabajar para el Señor. Cantar no es trabajar, danzar no es trabajar, hermanos. Trabajar para Dios es ganar almas, hermanos, predicar el evangelio. Entonces el Señor le está diciendo: hermanos, no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Qué terrible fuera, hermanos, que Dios, que examina todas las cosas, nos dijera eso. Es lindo cuando Dios trae un elogio o el Señor trae un reconocimiento. Pero yo no sé, hermanos, de los que estamos aquí, ¿a cuánto les gustaría ser aprobados por Dios? Si fuese, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, que en cualquier momento suceda, muchos, hermanos, estamos, y me voy a incluir, muchos, tal vez me voy o tal vez no me voy, Dios dirá. Entonces, en este tiempo es para que nosotros analicemos, hermanos, si nuestras obras, si nuestro estirpe o estilo de vida, o la forma que yo me estoy dirigiendo a Dios, estoy sirviendo, es verdadera, es genuina. Porque esta iglesia no iba a morir. Esta iglesia, hermanos, no es que el Señor le dijo: vas bien, aviva el fuego. No pasó eso.
En el caso de Sardis, hermanos, ya estaba muerta. Una iglesia muerta. Y aquí viene, hermanos, el amor de Dios. Acuérdate, verso 3. Estamos en el versículo 3. ¿Está conmigo? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Aquí hay mucho, hermanos. Dice, y arrepiéntete. Vamos a ir por partes. Acuérdate. Mucha gente se olvida de Dios. Mucha gente se olvida de lo que Dios ha hecho, de donde nos sacó. Mucha gente tal vez pudo haber muerto en esta pandemia. Algunos vienen de un estado caótico tan terrible de donde Dios los sacó. Pero mucha gente, hermanos, Dios les da el milagro, les resuelve la vida, trae una transformación. Pero muchas veces uno se olvida de Dios. Y luego la Biblia dice, lo que has recibido y has oído, y guárdalo. No debemos de ignorar, hermanos, lo que el Señor nos ha dado, de todo lo que hemos recibido y escuchado. Y aquí están todos, hermanos. Aquí nadie se va, sino los sordos, los que no pueden oír, hermanos, los que pueden ver, los que pueden percibir de alguna manera el mensaje del Señor. El Señor quiere que lo analicemos, lo recibamos, lo retengamos y podamos guardarlo. Dice, y arrepiéntete. Eso falta en este tiempo, hermanos, arrepentimiento. Y quieres saber una realidad: mucho pueblo no se ha arrepentido. No voy a hablar del mundo secular porque no tienen a Cristo, pero el mensaje que el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia, al pastor le dice, comunícale al remanente que está en tu iglesia, tú eres el responsable, diles que se arrepientan. Quiere decir que, hermanos, ellos adoraban otros dioses, ellos se mezclaban con el mundo, ellos ignoraban el amor de Jesucristo. Y el Señor dice, arrepiéntanse. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Es el abandono a lo que uno está haciendo. Y hoy en día hemos mal tomado la palabra arrepentimiento. Mucha gente, Señor, perdóname, y mañana lo mismo. Mal hábito, mala costumbre, pecado tras pecado, un deleite en lo mismo, y al cabo le pido perdón a Dios, pero no hay apartamiento de ello. Eso no se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es darle la vuelta a lo que estás haciendo, llámese pecado, llámese mal hábito, lo que sea, algo oscuro, algo que te tiene cautivo, cautiva, que tú sabes que así como estás, no eres aceptado delante de Dios. Arrepentimiento es voltearle la espalda y decir, no lo vuelvo a hacer. Eso está diciéndole el Señor, arrepiéntete. Estamos en el verso 3. Y aquí viene una advertencia. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, dice el Señor, si no velas. Ellos, como les estaba relatando a través de la historia, ellos se durmieron, ellos no velaron, ellos no vigilaron. El enemigo los agarró dormidos, descuidados. En el ámbito espiritual, Jesús usa de lo que ellos ya habían pasado 2 veces, con Ciro y con Antíoco. El Señor les dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Y cómo es eso? El ladrón no avisa. El ladrón llega en el momento menos esperado, ¿verdad? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aunque este mensaje sea directo en el sentido espiritual y en el sentido de la profecía, está hablando al pueblo también de Dios. Vela, ora. Jesucristo lo había dicho a través de los evangelios. Velen y oren para que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre este planeta, sobre este mundo, el cataclismo, el periodo de la ira dividido en ciertos tiempos, ¿verdad? De la tribulación y de la gran tribulación. El Señor está diciendo eso. Si no velas, vendré sobre ti. En el ámbito espiritual, hermanos. Y esto lo hemos comprobado bíblicamente. No me voy a profundizar en el tema ese, pero quiero hacer referencia debido a lo que es en el ámbito espiritual para el pueblo de Dios. Cuando el Señor dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón.
Y la buena noticia de esto, hermanos, que si lo contrario, si usted está velando, no quiere decir que va a pasar todas las noches sin dormir esperando el arrebatamiento. No, hermanos. Cuando está hablando de que veles, es donde se cumple la palabra donde dice Proverbios y el Cantar de los Cantares: yo dormía, pero mi corazón velaba. Usted puede estar dormido literalmente en la noche descansando en casa, y si ocurre el arrebatamiento, su espíritu está despierto. Su alma está viva, está despierta, está velando. ¿Y cómo vela el alma? ¿Cómo espera? Hermanos, a través de la oración, a través de la Biblia, a través del ayuno, a través del servicio, de la entrega, todo eso, hermanos. Ahora, si uno no vela, no sabrás cuándo. El Señor le está diciendo a Sardis: mira, yo voy a traer juicio cuando menos te lo esperes sobre ti. Y hablándole a la iglesia de este tiempo, siglo XXI, el Señor le está diciendo: si no velas, vendré sobre ti como ladrón cuando menos lo esperes. Por eso Jesucristo lo dijo, hermanos, en los evangelios. Ya hemos sabido donde habla Mateo 24, ¿verdad? Donde la palabra habla, hermanos, de las profecías. Aquel siervo que empezara a dudar y decir: mi Señor tarda en venir, y se empieza a revolcar en el pecado, a comer y a beber con los borrachos y a ensuciarse, a enlodarse. Al cabo que mi Señor tarda en venir, dice el Señor, vendrá el Señor cuando éste menos lo espera, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así como las 10 vírgenes, vendrá cuando menos lo esperan, y cuando reaccionen será demasiado tarde. Pero la buena noticia, iglesia, esto es una buena noticia, es para el siervo fiel, hombre y mujer, el pueblo de este tiempo de Dios, que espera la segunda venida de Cristo. Y hablamos en 2 facetas, no confunda, por favor. Hemos hablado una y otra vez la segunda, el arpazo, el arrebatamiento, tomar de golpe, en un abrir y cerrar de ojos. La venida de Cristo en 2 facetas: arrebatamiento de la iglesia y segunda venida. Son cosas diferentes. Pero para los hombres y mujeres y jovencitos, jóvenes, hermanos, jovencitas que están esperando al Señor, si están velando, están orando, créalo, hermanos, el Señor asegura que usted tendrá un aviso. Usted será avisado como buen hombre y buena mujer, buen siervo. ¿Por qué? Porque Dios, su Espíritu, dice, y Él les dirá todas las cosas que vendrán. Y el Señor lo dijo en el Antiguo Testamento: ¿acaso voy a hacer algo yo sin que le revele a mis siervos los profetas? Él está diciendo que el que tenga comunión, porque el Espíritu es real. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí está hablando lo que el Espíritu dice, y el Espíritu está con nosotros, está con la iglesia. Nos guía, nos dirige y nos avisa. No es que esté muerto, hermanos. La palabra habla, pero el que vive en el Espíritu y con el Espíritu. ¿Sabía usted, hermanos, que cuando esté a punto de sonar la trompeta, tu espíritu, el Espíritu Santo, te va a decir: ya viene el Señor? Vas a percibir y tendrás un aviso, hermanos, de parte del Señor. Ahora, es cierto, y aclaramos eso, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, nadie. Pero, hermanos, ciertamente cuando vaya a suceder, Mateo, hermanos, lo dice, ¿verdad? Cuando habla de que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. No estamos diciendo que Cristo va a venir a la medianoche. Lo que estamos diciendo es que hubo un aviso antes de: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Se les dio el aviso. O sea, el aviso del esposo fue antes de que el esposo viniera, porque Dios nos ama tanto. Y aquel que está velando y está en comunión con Dios tendrá ese acceso. El ejemplo claro y una evidencia muy clara, precisa, contundente, el profeta, o más bien los profetas del Antiguo Testamento, los de Betel, los de Jericó. Hermanos, ellos, ¿verdad? Usted recuerda el profeta Elías, Eliseo, también sabían. Elías ya sabía el día que iba a ser arrebatado, y ese es un símbolo preciso, contundente de lo que pasaría en un futuro con el arrebatamiento de la iglesia. Elías sabía: quédate porque el Señor me ha llamado. Y luego Eliseo también sabía que ese día Elías iba a ser arrebatado. Y podemos ver que los profetas de Betel le dijeron: Elías, ¿sabías que te van a quitar a tu Señor? Sí, yo lo sé, callad. ¿Cómo sabía Elías? ¿Cómo sabía Eliseo? ¿Cómo sabían los profetas jóvenes, hermanos? Y eso quiere decir, hermanos, que los verdaderos hombres de Dios, los siervos conectados, serán avisados. Y aquí vamos a leer una vez más este versículo 3, la parte de en medio. Pues si no velas, subraye esto: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no vas a saber. O sea, esto es si no velas. Si alguien se descuida espiritualmente,
no vas a saber, hermanos. Te va a tomar por sorpresa. Pero lo contrario a esto, si tú estás velando, si estás vigilando, tendrás, hermanos, un privilegio tan grande. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas, hermanos, cuando habla de lo blanco, habla de la transparencia, habla de santidad, y siempre Dios dio una vestidura para distinguir una cosa de la otra. En el caso de los reyes, pues tenían cierta vestidura. En el caso, hermanos, para elogiar o distinguir a alguien, también recibía en la época antigua una vestidura blanca. Era porque era reconocido o era reconocida esa persona cuando era embestida o era vestida de ese color blanco. Y el Señor está diciendo que había pocas personas. Dice, tienes unas pocas personas, le está diciendo al pastor de la iglesia en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, no han adorado a los dioses paganos, no se han contaminado con el mundo. Es lo que está pasando hoy en día. Gloria a Dios, porque hay un pequeño remanente que todavía está luchando por su vida. ¿Cuántos son de ese pueblo que todavía se están consagrando para Dios? Todavía hay gente que ama a Dios, todavía hay gente que está buscando a Dios, hermanos. Sigue así, sigamos de esa manera. Y el Señor dice, hermanos, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquellos que sean tenidos por dignos, hermanos, serán vestidos de vestiduras blancas que le va a dar el Señor. Dice, y andarán conmigo porque son dignas. Jesucristo ya le había pedido al Padre, yo quiero que un día donde yo esté, todos ellos, o sea, los discípulos y los que creyeren, estén conmigo. Y al que, hermanos, se guarde, esas personas pocas, porque la triste realidad, hermanos, es que usted ya sabe, de acuerdo al censo de los gobiernos de este mundo, estamos a punto ya de llegar a las 8,000 millones de habitantes en este planeta. Pero la realidad es que no todos, hermanos, no todos. La voluntad de Dios sería que todo ser vivo se salve, pero la realidad es que mueren más de 200,000 personas al día. Y hermanos, la mayoría, miles de miles por segundo, van a una eternidad sin Dios. Quiere decir, cuando Cristo dijo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, otra será dejada. Dos estarán en el campo, dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Está hablando de una pequeña porción, que no todos, al igual, hermanos, que la parábola de las 10 vírgenes, eran 10, pero no todas se fueron, solo 5. El porcentaje, hermanos, es muy poco. Hay que asegurarnos de que nosotros estemos en los pocos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, andarán conmigo porque son dignas. ¿Cuántos quisieran un día estar con el Señor, hermanos? Brillando como, ¿verdad?, esa ropa que los ángeles, en luz. ¿Se recuerda cuando Jesús fue transfigurado en Getsemaní? Que lo miraron sus siervos, Pedro, Juan y Jacobo, y su ropa brilló. Esa será la vestidura del pueblo, hermanos, que pueda vencer y que se aparte para el Señor y le dé la espalda al mundo y diga no al pecado, no al adulterio, no a la fornicación, no a este sistema, no a este mundo. Es lo que está diciendo el Señor. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Está conmigo? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, ya hablamos de la vestidura, y no borraré su nombre del libro de la vida. Se da cuenta, hermanos, que en el cielo hay unos libros. Voy a pedirle a la hermana HD que vaya preparando Éxodo 32, 33. Vamos a hacer un resumen de esto, hermanos. Éxodo 32, 33. Y aquí ya hablamos de las vestiduras, hermanos, y el Señor dice, recalca algo, no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando sea el tiempo final, muchos libros estarán ahí. La Biblia estará ahí, tiene 66 libros, pero otro libro está ahí, el cual es el libro de la vida. Y mire, hermanos, el Señor dice, aquellos que se mantengan puros, aquellos que no se contaminen, que no renuncien al Señor, hermanos. Aquí es aquellos que perseveren y hasta la muerte, hermanos, o hasta que el Señor venga, se mantengan fiel, hermanos.
dice el Señor, de ellos yo no voy a borrar el nombre. Aquí viene la grande interrogante. Entonces se pierde la salvación y esto que vamos a leer destruye ese falso mensaje que una vez salvo, siempre salvo. No es así. Dios lo que te da no te lo quita, es cierto, pero tú puedes perder la salvación. Si tu nombre está escrito cuando aceptas a Cristo, inmediatamente tu nombre es apuntado en ese libro que está allá arriba, que se llama el libro de la vida. Pero hay un pero, hermana. Éxodo 32, 33. Y aquí está hablando Jehová, ¿y qué dice? Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, a este voy a borrar yo. Raeré quiere decir borraré yo de mi libro. ¿Y quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Jehová respondió a Moisés. Mire, hermanos, está hablando el Padre. Tengo un libro, dice Dios, pero aquellos que pecan contra mí, aquellos que ignoren mi amor y mi salvación, a estos o a este lo voy a borrar de mi libro. Le doy lectura a Jeremías 17:13. Ahí lo tienen en la pantalla también. Jeremías 17:13 dice: oh Jehová, léalo conmigo, hermanos. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejen serán ¿qué? Avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos ¿en dónde? ¿En el cielo? En el polvo. Y aquí dice el por qué: porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Aquí se destruye eso de una vez salvo, siempre salvo. Serán, hermanos, sus nombres escritos en el polvo. Y la mala noticia es de que el polvo es movido por el viento y es borrable. Pero en el sentido que está hablando aquí la palabra, es que este mundo va a pasar. Este planeta va a ser destruido. Entonces este mundo no es seguro. Hay que asegurarnos, hermanos, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Hermana, Lucas 10:20. Hay un libro que está allá arriba, hermanos, y hay que asegurarnos. ¿Usted ya está seguro? Pregunto, hermano, una preguntita aquí. No conteste, por favor, pero hay que preguntarnos y respondernos sinceramente, con esa evidencia y esa certeza. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Lucas 10:20. Y también yo le voy a dar la lectura en lo que la hermana encuentre eso. Dice Apocalipsis 22:19: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta, hermanos, de que hay un libro, el libro de la vida? Lucas 10:20, Jesucristo hablando. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por eso, hermanos, no que un demonio se someta. Los discípulos, hermanos, llegaron: maestro, Señor, se sometían, y vieran, los demonios salían pero huyendo cuando les decíamos en el nombre de Jesús, porque Jesús los comisionó, los envió, les dio poder y autoridad sobre demonios. Y el Señor les dijo: vengan para acá. No se regocijen tanto porque los demonios salgan huyendo. Más bien alégrense, regocíjense que sus nombres estén escritos en los cielos, en el libro de la vida. De acuerdo a Génesis 5:1, hermanos, la genealogía de Adán no es segura. O sea, todos venimos de Adán y por ende recibimos la herencia del pecado. Y si uno se muere en Adán, o sea, sin conocer al segundo Adán, que es Cristo, y desprecia la salvación, está uno perdido. Pero de acuerdo a Mateo 1:1, a la genealogía de Jesucristo, ahí hay seguridad, hermanos, en Jesucristo el Señor. Por eso dice Apocalipsis también 20:15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló. Por eso Dios, hermanos, dice el 5:
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí hay otra cosa más: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué lindo, hermanos, es que se le dé la bienvenida al paraíso celestial, a la iglesia, a usted, siervo, sierva de Dios, y que el Señor confiese su nombre, mi siervo, y que le dé el nombre. Padre, aquí está, yo lo reconozco, y mira tu siervo. Ángeles, les presento y de su nombre. Regocíjense. ¿Se da cuenta, hermanos, de lo maravilloso y la promesa que el Señor está dando? Yo voy a confesar delante de mi Padre. Pero también hay, hermanos, una advertencia: aquellos que se avergüencen de Dios, Cristo dijo, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Como está escrito en los evangelios, ¿verdad? Nunca los conocí, y también los negaré delante de los santos ángeles de mi Padre. Está ahí conmigo, hermanos. Ahora el verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si hay alguien que tiene el poder, la autoridad y la experiencia en levantar muertos, es el Señor Jesucristo. Sardis estaba muerta, y el Señor les trae un mensaje. Son 6 versículos, 6. Y el Señor lo que les está diciendo, hermanos, es de que la condición de ellos era muy, muy terrible. Pero en medio de la muerte, para Dios nunca es tarde. Lo que está diciendo Dios, hermanos, si hay un hombre, una mujer, alguien que hace tiempo no sientes noción. ¿Sabía usted, hermanos, que hay muchos cadáveres elegantes hoy en día? Eso es la iglesia de Sardis, representa una iglesia muerta. Gente que, como le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, zombie espiritual. O sea, hay tanta gente, hermanos, que si Dios, y qué bueno, hermanos, que Dios limitó al hombre a cosas, a ciertas áreas. También si Dios nos permitiera entrar a la dimensión, lo tridimensional del espíritu, la dimensión cuarta que sobrepasa la materia, el mundo donde pertenece Dios, al mundo invisible, y pudiéramos ver el ámbito espiritual y poder mirar nuestra persona, o que miráramos, hermanos, en el mundo espiritual y pudiéramos mirar todos los muertos espirituales, yo creo, hermanos, que no sé qué pasaría. Y así es delante del Señor. Aquí, hermanos, con respeto, somos los que estemos. Pero, hermanos, sabía que en la óptica del Señor, el Señor analiza y el Señor dice, tantos solamente están vivos. Y es lo que le está diciendo a Sardis, la iglesia muerta. Son cadáveres elegantes. ¿Por qué? Porque aparentemente tenían avivamiento. Esta iglesia sí trabajaba, hermanos. Esta iglesia estaba activa, tenía cultos, tenía todo. Pero lo que ella dejó de hacer en el ámbito espiritual, lo espiritual, lo descuidó. Murió, agonizó. Y el Señor le dice, yo quiero resucitar, ¿verdad?, a esa gente. Y la invitación es para todos Sardis, hermano. Mire, el mensaje es para el ángel de la iglesia, pero él está invitando a toda una ciudad y a todas las iglesias, porque el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es que él tenga muchas, está hablando a las que estaban en aquella época en Asia Menor. Pero al pueblo de Dios, hermanos, a todo ser que escuche el mensaje, el Señor le anima, el que tiene oído, oiga. O sea, préstele atención, no la ignore y viva la palabra. Eso está diciendo cuando el Señor recalca una y otra vez. Bueno, si tienes oído, porque los sordos no tienen, hermanos, oídos. Ellos no pueden oír. Tienen orejas, pero no pueden oír. Entonces, el que sí tiene oído y literalmente puede escuchar, porque hay gente todavía en esta época, hermanos, que no tiene un intelecto como el que tú tienes. Todavía hay gente en pueblos, hermanos, remotos de la tierra. Y yo conozco personas también que no saben leer, no saben escribir, pero sí pueden oír. Y mire qué lindo es Dios, ¿verdad? Que Él acepta a todo tipo de personas, no a los elocuentes, no solamente a las eminencias o lenguas de oros. Para el Señor todos son importantes. Por eso dice, al que tenga oído, oiga. Y siempre recalca, bienaventurado el que lee y el que oye. Eso es para la gente que no sabe leer. O sea que aquí nadie tiene ninguna excusa
de escuchar el mensaje directo del Señor. Entonces, hermanos, el Señor nos anima a cada uno de nosotros a que seamos vigilantes, a que nos acordemos de lo que ya recibiste. Porque hoy en día hay problemas serios, gente que quiere profecía, gente que Dios me hable y que se me dé profecía y que te digan levántate y que el Señor me diga mírate. No, hermanos, miles y miles de veces, una y otra vez el Señor está hablando y el pueblo no oyó. Por eso a veces, otra vez el pastor va a hablar de eso, si ya me lo sé, y no voy a ir porque van a predicar de salvación y ya escuché. Hermanos, oyendo no oyen. Y el Señor, mientras no se tome en serio el mensaje, Dios lo va a volver a traer. Y si no entendimos, Dios lo va a volver a traer. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, hermanos, ese es el mensaje. Asegurémonos de estar velando. Asegurémonos de las obras que ya has retenido y oído, no las tires a la basura. Porque hoy en día la gente, en vez de avanzar, hermanos, gente está entregando ministerio. Pastores están renunciando. Líderes, como si le sirvieran al pastor. Pastor, yo no quiero saber nada, ahí está el ministerio. Ya me cansé, ya no aguanto al pueblo. Y en vez de, en este tiempo que sigamos avanzando, la gente está entregando ministerios. Y usted puede mirar, hermanos, que hasta se ha proyectado aquí, hermanos, se ocupan maestros, se ocupan manos, hermanos. Se ocupan manos. Y mucha gente quiere llegar y solamente dar órdenes. No, se ocupan manos. Ese es un líder, alguien que sirve, hermanos, no que, verdad, da orden, alguien que se ocupa.